Buenas noches. Iniciamos Mundo Seguro. Ya saben ustedes que este es el programa donde hacemos grande la letra pequeña de sus pólizas de seguros. Como les prometimos hace un par de semanas, volvemos a tener con nosotros a los peritos Juan Pablo Cortés y Francisco de la Puente, que nos acompañan para seguir contestando nuestras preguntas de como quedamos la otra vez, que ya les habíamos dicho que teníamos muchas preguntas para hacer. No sé si hoy nos quedaremos cortos o seguiremos quedándonos demasiado, o esta vez nos quedaremos largos. Bueno, pues empezamos el programa. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Paula. Empieza, que creo que quieres hacer tú una pregunta directamente. Yo quiero hacer una pregunta ya nada más empezar, porque el otro día me quedé con ganas. El 99% de los casos, el perito lo nombra la aseguradora. Entonces, yo quiero saber por qué ese informe pericial no se entrega al asegurado. Bueno, el informe a nosotros nos lo encarga la compañía, luego la propietaria del informe es la compañía. Nosotros se lo damos, en el caso concreto de autos, tú mandas una copia al taller. El taller tiene una copia del informe, puesto que te has puesto de acuerdo con él para ver qué es lo que tienes que hacer, y tiene copia al taller. Y el informe, repito, lo tiene la compañía. Si el asegurado tal, tendrá que pedirlo a la compañía. Hay compañías que los dan, otras que no los dan, y algunas que le dicen que para darlo que lo pidan por escrito. O sea, que la culpa es de la compañía aseguradora, Sí, no sí, del perito en este caso. No, vamos a ver. Yo igual que mando el informe al taller o... Estoy hablando de autos, en diversos no se hace así, que yo sepa por lo menos, pero tú mandas una copia al taller, luego el taller lo tiene, y luego la compañía, si el asegurado, el mutualista, si es una mutua tal, lo solicita, pues hay compañías que se lo dan y otras que no. Yo entiendo que se debiera dar, ¿eh? O sea, yo tengo derecho a reclamarlo, ¿verdad? No. A ver, derecho a tener tienes, Paula, pero... Que me lo den es otra cosa, ¿no? A ver, En daños personales, la ley nueva del baremo de tráfico dice que cuando el perjudicado reclama, la compañía en 3 meses tiene que dar una contestación por escrito con una oferta motivada y en la que aporte el informe sobre el que se basa para hacer la oferta motivada. Esa oferta motivada tiene que ser cuántos días de curación te estoy abonando, qué tipos de días de curación, porque hay unos más incapacitantes que otros, y qué secuelas te estoy indemnizando. Y algún factor más de corrección, pues si quedas con una invalidez, etc. Entonces, lo que dice la ley es que ese informe debe de aportarse. Sí es cierto que muchas compañías de seguros, algunas no lo aportan, simplemente te dan una cantidad y no te justifican ni siquiera los conceptos. Lo ideal sería que si fuera por un problema de transparencia, para facilitar la información y evitar dudas de si me están ofreciendo por debajo. Claro, es que ahí yo conozco un caso que, bueno, un perito dio 400 euros y, bueno, al no estar de acuerdo pues con esa cantidad, llamó a otro perito externo que contactó con él. Segundo perito. Segundo perito y este ofertó 4.000 euros. ¿De aquí quién es la culpa? ¿Del perito, de la compañía? ¿Se puede reclamar, no se puede reclamar? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, el informe sobre qué era, sobre un vehículo, sobre una vivienda, sobre qué. No, sobre un vehículo. Pues uno de los dos está mal, desde luego es evidente, pero no, yo, vamos a ver, una diferencia pequeña es relativamente normal, puede haberla, ¿no? Porque incluso tú ves un coche hoy, vas a verlo mañana y a lo mejor yo no me di cuenta de esto. Vale, una pequeña, pero esa diferencia no es normal. Entonces, volvemos un poco a lo que hablábamos el otro día. Se nombra un segundo perito y si entre los dos no se ponen de acuerdo, se nombra un tercero que actúa debidamente, o si no se coincide ninguno, que a mí nunca me pasó. Que hay un tercero, no puede ser. No, lo nombra el juez. Pero normalmente entre los dos, si no nos ponemos de acuerdo, nombramos un tercero. Pero, ¿y si el que manda al juez da la razón al segundo, aquí a quién se reclama? ¿A la compañía o...? Vamos a ver si la compañía... ¿O al perito? No, a la compañía, entiendo. Entiendo, aunque para nosotros que tenemos un seguro de RC bastante amplio, concretamente. El perito es responsable de sus actos porque por eso, no actúa en digo, nombre de la compañía, sino que actúa a petición de la compañía. Por lo tanto, es responsable de lo que haga. Si lo hace mal... Claro, y a su vez la compañía también puede sentirse a veces perjudicada. Si tú lo haces mal, también la compañía puede decir, es que yo no sabía que este era tan torpe. Claro, ¿no? Por eso digo a quién reclame, porque al ser una cantidad tan... Tú reclama a la compañía, la que la compañía se encargará de después... Le reclama al perito, ¿no? Sí, exactamente. Vamos. Pero lo normal es que reclame a la compañía si se equivoca el perito que está informando a la compañía. De todas formas y por tal, los informes periciales normalmente a las compañías, hablo en diversos, en diversos no los dan. Incluso porque otra cosa es lo que comentabas, Francisco, que es la
la información de en qué se basa para dar la peritación, pero entiendo que el informe no lo dará, dará no, los días... Tienes que dar el informe sobre el que te basas, lo dice textualmente. Tienes que decir qué es lo que indemnizas y en qué te has basado para decir eso. No vale decir, no, es que como compañía, quien hable en nombre de la compañía, es que me parece que tú te corresponde tanto, y te corresponde tanto por esto y por esto. No, tiene que tener un soporte pericial para esto, como también tiene que tener la compañía un soporte pericial para sus reservas internas, es decir, que la exigencia de los informes periciales existe. Sí, entonces, pero bueno, los informes, por lo menos, los de no diversos, no los dan. O sea, tengan en cuenta que no los dan. Es más, no llegan a darlos a veces a sus propios mediadores. Quiero decir, el tema. Hay compañías que no llevan a enseñarlos. Sí, hay otras que los ven y al mediador sí le dicen, lo tienes ahí colgado en la página web, quiero decir, pero no te permiten darlo. De todas maneras, no te permiten darlo. Volviendo un poco sobre lo que se informó en el anterior programa, el perito hace una propuesta de indemnización, Sí, porque sí, entonces vamos a ver, se da el caso, que esto pues es así, por desgracia. Oye, esto no está cubierto. A lo mejor la compañía dice, oye, pero es que este asegurado tiene una casa, 2 casas, un coche... Pues una flota de vehículos entonces, de una empresa, a lo mejor por intereses comerciales, esto es así, gustará o no gustará lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, bueno, nosotros hacemos propuestas, la que ultima y paga es la compañía. Pero y respecto a lo que cubre y no cubre, hay muchas veces que un siniestro no tiene cobertura. ¿Por qué tardan tanto en notificarlo al asegurado? Estás hablando, perdona, en este caso de diversos, de daños. De diversos, sí. Como has dicho, lo de esto lo cubre, esto no lo cubre. Es que yo creo que las compañías en general tenían que plantearse que en el siglo XXI hay que ser más transparentes y, oye, si no quieres pagar o no crees que no debes de pagar, pues lo dices claramente. Oiga, mire, es que esto no está cubierto porque no ha pagado usted la póliza, porque aquí no nos consta que haya pagado la póliza. Y entonces la persona buscará, a ver, bueno, pues tengo el recibo, lo buscaré y es que no se ante la compañía, o lo que sea. Pero eso de decir, no, porque no, y entonces tú dices, oiga, pero ¿y esto que viene aquí en la póliza que está cubierto los electrodomésticos? Ya, pero es que la lavadora no es un electrodoméstico. Y se queda tan pachos, a lo mejor, porque también es cierto que las compañías han disminuido el número de tramitadores, están muy sobrecargados y a veces es más fácil dar un no que una explicación. Eso, de todas formas, Francisco, si tienes razón, porque pasa. De todas formas, vamos a ver, yo ya no creo que uno de los problemas que tienen a veces con el rechazo a un siniestro no significa a lo mejor que tenga cobertura o no tenga cobertura, que evidentemente hay. Es que a veces, aunque tengan razón, tardan en decirlo. Y eso crea un problema con el asegurado impresionante, porque él está esperando que le vayan a atender, por poner un ejemplo, está esperando que le vayan a reparar el grifo, que no le funciona, resulta que no tiene contratado esa garantía. El contenido, y resulta que usted no tiene derecho a que le arreglen el sofá, que pero se lo dicen 25 días o 30 días más tarde, porque no, insisto, esto le puede pasar incluso a veces al propio mediador, que no se lo notifican. Claro, cuando le vas a decir encima al asegurado que no tiene derecho porque no lo tenía contratado, el cabreo es monumental. No, y el prejuicio que la sospecha de decir, ¿y por qué no me lo han dicho primero si era tan claro? Exactamente. Eso a veces es un tema... Pero es que eso incluso lo podría, vamos a ver, según está dando el parte, la propia compañía le podría decir ya, oiga, pero usted está pendiente del cobro de la prima. Pero no hablamos, me parece, respecto a cobros, hablamos de lo de que... cobertura. De cobertura. Ya, pero bueno, cobertura habrá que ir a verlo. De todas maneras, que a veces al colectivo nuestro, se nos echa culpa que no tenemos. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros cobramos cuando entregamos el informe, bueno, al mes. Entonces, por la cuenta que nos trae, procuramos entregarlos más o menos pronto. Claro, ahora, hay veces que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque tienes que llegar hasta el final, o está pendiente de desmontar, o de picar en la pared para buscar esa fuga de agua, y hasta que no lo tengas ultimado. Y no digo nada del tema de los parqués que hinchan, y a lo mejor no lo ves nada, y dentro de un mes hinchó aquel parqué, y lo que comentábamos antes, y levantó, y me ha salido una montaña en casa. No, es que esta ya salido una montaña, es que aquello hinchó ahora. Tenemos que terminar, la verdad es que se han pasado ya otra vez, nos va a quedar como el otro programa, vamos a necesitar el triple de tiempo. Cerramos esta sección. Bueno, hay un tema, Francisco, en este caso que te quería preguntar.
el tema de, con las lesiones cervicales, que ha habido muchas, hubo demasiado picaresca en el aspecto de que siniestros, que yo he visto uno personalmente, en el cual el que recibe el golpe no tiene ni siquiera daños, porque no tiene daños, y nada más al bajarse del coche me duele el cuello, cuando normalmente esas tipos de lesiones tardan un tiempo, o sea, no es normal que salga, y más cuando es un golpe tan pequeño, ¿no? Eso dio lugar a mucha picaresca, y ahora con la nueva reforma que se ha hecho del baremo, eso parece como que quieren quitarlo. ¿Cómo está ese tema Se ha apretado, se ha apretado. Hay un problema, había un problema, que es que en realidad hay que pensar que el seguro del automóvil, todo lo que cobran las compañías de seguros, tiene que quedarse una parte con los lógicos beneficios empresariales, y el resto es para pagar daños materiales y daños personales. Entonces, si pagamos, las compañías de seguros, si pagan los daños pequeños, no queda dinero para los grandes. Entonces, lo que se ha hecho con este baremo es endurecer, podríamos decir, esas pequeñas cosas que muchas veces son indemostrables, ¿no? Que decir, uno pasa también en accidentes laborales, ¿no? Que uno llega al trabajo y dice que se retorció el pie entrando al trabajo, y fue que se retorció el día anterior jugando a fútbol. Y entonces lo meten como accidente laboral cuando no es accidente laboral. Claro, y es difícil saber si ese tobillo lleva hinchado 2 horas o 14, ¿no? Entonces, en estos daños pequeños de contusiones, es que me duele la rodilla porque me dio un golpe con el salpicadero, y la exploración es muy normal, ha generado una presión por parte de las compañías de decir, no, es que el que necesita dinero es el que queda muy mal. Claro, si vamos pagando 2.000 y 2.000 y 2.000 y 2.000 para los pequeños, pues los mayores se quedan sin... Entonces sí es cierto que se ha intentado con este baremo que las lesiones que no se pueden demostrar, pues tienen un tiempo de curación, pero no tienen secuelas, ¿eh? Y las que se puede demostrar, pues como siempre, si tú puedes demostrar, médicamente se puede demostrar que esa secuela existe, se va a indemnizar igual. Lo que pasa es que muchas veces es que me duele aquí. Pero bueno, ¿Cómo lo sabemos? eso es difícil de cotejar, porque realmente cuando el impacto, en el momento de eso no te duele, pero igual al día siguiente te levantas con unos mareos... Como eso es difícil, pues se ha atendido socialmente incluso por generar una cierta sospecha ante esos pequeños golpes, que me duele, que si tuve el golpe antes de ayer y hasta ayer me aguanté y hoy me duele más. Es que en esos casos, entonces, vamos a ver, imagínate, hay una contusión en una rodilla y no te duele ese día, y en esos días te mueres de dolor. Sí, médicamente ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a urgencias lo primero que hay en siniestro, o hay que esperar? El tema que hay que tener en cuenta también es que las compañías de seguros, claro, ellos ven un volumen, ¿no? Entonces, venga el informe del perito de autos que dice, con estos golpes tan pequeños, resulta que siempre hay lesiones. Y eso no tiene explicación. Otra cosa es que con un golpe pequeño uno puede tener una lesión, pues sí, claro. Pero claro, ellos lo que dicen, todos los golpes, por pequeños que sean, siempre hay lesionados. Claro, no, lo que pasa eso es lo que llama la atención, y hay toda una campaña social que entiende que, y después ves decir, en el léxico coloquial de los adolescentes de 18 o 20 años, dicen, vamos a hacernos un collarín. Sí, eso sí que es cierto. Un coche a las 2 de la mañana y vamos con una rotonda. Claro. Y claro, la gente popularmente ya sabe que eso existe, pero no es una cosa de las compañías que dicen. Lo que preguntaba Paula es, ¿qué tiene que hacer la persona cuando tiene un accidente y... No en el momento, porque en el momento la mayoría de las veces el dolor, hombre, salvo que sea un accidente muy grave, ¿no? Pero eso te pasa, ¿qué tiene que hacer luego tal? Porque a veces que vas a los 2 días y te dicen, ¿por qué no fuiste el día del siniestro? La ley te dice, la propia ley de TEFI dice que en esos hasta 72 horas. O sea, porque se supone que un daño pequeño que no se ha manifestado en 72 horas, pues es que era tan pequeño que se ha desaparecido o que no existía. Que en 72 horas ya tiene que, un golpe se tiene que manifestar y dar una clínica. Es acudir lo más pronto posible a que te lo vean, claro. Y después no intentar teatralizar el asunto. Claro, porque por ahí sí que a veces sí que... El fraude no es solamente engañar porque existe, sino como les pasa también, que lo puede contar Juan Pablo, que es que decir, oiga, pero el golpe no fue en la derecha, entonces lo del otro lado de la defensa... Pues, y lo que es peor con el latigazo cervical, dan el parte y iba el conductor. Y aparecen 4 lesionados, iba el coche lleno hasta arriba. De todas maneras... Hay veces que pagan justo por... Efectivamente, el problema de este caso yo creo que es que
se ha abusado tanto de este tipo de lesiones que ahora, como les estaban explicando, estas lesiones pequeñas están mucho más restringidas. Por contra, las lesiones grandes, las lesiones importantes de grandes invalideces, de invalideces o de daños importantes, esos están mucho mejor indemnizados que antes. No se crean, en este caso es la ley, no es cuestión de las compañías de seguros, y creo que sí que es cierto que ha beneficiado, porque estaban muy desfasadas, o sea, las indemnizaciones. Fallecía una persona que estaba casada con familias que dependían de él, con hijos. Y le quedan 100.000 euros. Igual la muerte del que traía los sustentos de la familia, o que era el responsable de la... Eso ahora se ha intentado evitar, y hay muchas más indemnizaciones, hay daños morales que antes no había. O sea, todo eso se ha mejorado para el caso de las víctimas. Hay una cosa que siempre tiene polémica, Juan Pablo, que es: ¿cómo valoráis cuando hay un siniestro total? ¿En cómo os basáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque eso la gente... No estamos hablando, perdone, que hay mucha gente estará diciendo, es que no tienen derecho a pagarme el siniestro total. Simplemente eso ya lo haremos en otro programa, que traeremos a un abogado que nos lo explique. Ahora estamos hablando cómo se valora. Vamos a ver, primero, ¿qué es un siniestro total? Un siniestro total se entiende que es cuando la reparación vale más que lo que valía el vehículo antes del siniestro, es decir, lo que llamamos valor venal. No es lo mismo para un asegurado que para un perjudicado. Y también sobre el valor venal hay... Ahora matizamos, pero vamos a ver. Tú, un asegurado, tienes firmado un contrato de adhesión con la compañía, que teóricamente tiene que estar firmado por ambas partes. Ya tienes recogidas una serie de cosas. Y te dirá, la compañía Pepito, pues te declara siniestro total cuando la reparación llega al 80% del valor venal. Otras al 75%, lo que tengas tú aceptado allí. Entonces, si lo tienes aceptado y firmado, te tienes que atener a ellos. Ahora, si entra el convenio o eres un perjudicado, que viene a ser lo mismo, tú no tienes firmado nada. Tú tenías un coche que te traía y te llevaba a casa. Entonces, y te dieron un golpe, y tú no tienes con la compañía que te va a indemnizar ningún contrato. Y entonces, claro, la compañía dice, oiga, este coche es que vale 3.000 euros y la reparación vale 4. Antes, hasta no hace mucho, pues las compañías procuraban atenderlo de mano, por decirlo de alguna manera. Que hacían, bueno, el coche vale 3.000, vamos a ponerle un 30% de valor de afección que se consideraba, ya tenemos otros 900, estamos hablando en 3.900. 3.900, bueno, por 3.900 llegamos a un acuerdo. Yo hay veces que procuras también, pues hablar con el taller y decirle, oye, dile al propietario del vehículo si tiene inconveniente en emplear recambio alternativo o incluso recambio verde, que yo llamo verde entre comillas, por no decir de desguace. Oiga, es que me van a poner una pieza vieja. Digo, sí, le van a poner una pieza de un coche de la época del suyo. Claro. Pero si usted quiere reparar el coche, tenemos esta opción. Digo, yo informo a la compañía y usted después ya negocia con ella. Entonces, siniestro total es eso, cuando la reparación supera el valor del vehículo. Pero vuelvo a repetir que hay mucha diferencia entre ser el coche por daños propios a ser un golpe que te den a ti y que tú no tengas ninguna culpa de eso. Por eso he aclarado al principio de que no se trata de decir si tiene derecho a la compañía a pagar siniestro total o no, simplemente cómo se valora, ¿vale? Hay una cosa que se está dando ahora, no sé si os ha pasado o tal, hay compañías aseguradoras que cuando necesitas la asistencia en carretera, simplemente por una avería, lo que hacen es mirar la distancia donde está el coche al taller que lo quieren ustedes trasladar y valoran los años del coche, es decir, el valor que tiene, valor venal ese coche, y a veces no dan la asistencia o la dan limitada, muy limitada. No sé si en este caso os han llamado a vosotros para peritar, dar la valoración, la dan la compañía directamente, pero bueno, esos casos se están dando. Normalmente no cuentan contigo. Vamos a ver, te puede suceder el caso que tengan un siniestro grande en Cádiz y quieran traerlo a Asturias, por poner un ejemplo. Entonces, claro, ese transporte cuesta bastante dinero. Entonces puede darse el caso, que no es lo normal, repito, que te digan, oye, tenemos una foto de este coche, ¿cómo lo ves? Tú con la foto puedes nada más decir, oye, esto tiene un piñazo que esto no hay por dónde pillarlo, no lo traigáis porque no paga el tiro, el coche es siniestro total. Ahora, si el coche admite reparación, dependerá la cobertura que tengas, volvemos a lo de siempre, dependerá la cobertura que te dirá, oye, pues tienes tantos kilómetros, o hay compañías que te ponen que te lo acercan al taller más cercano, ¿eh? Sí, hay de todo. Hay de todo. Sí, bueno, por supuesto, el ejemplo que has puesto, claro, depende de la asistencia, claro, porque hay algunas que directamente, aunque el coche sea nuevo, se lo van a llevar al taller más cercano, independientemente de si está en Cádiz,
no se lo traen aquí, Y aunque el coche sea tiene nuevo. que según lo que tarde en o lo que se presuma que va a tardar en repararse, También, si te lo- es una avería de 24 horas, el tren más cercano, si es de más de no sé qué días, se podría trasladar El tema está en que es que hay veces que siquiera sin golpe, simplemente porque el coche es antiguo. Yo he conocido algún caso de eso. Pues- Que el coche, quiero decir, un coche, por poner un ejemplo, que tiene 25 años, el valor de este coche, un coche de gama muy baja, que vamos a poner, por decir una cifra, son 500 euros, y la asistencia me cuesta 350 o 500, ya no lo traigo. Si no está puesto en la póliza, eso no se puede Sí, hacer. pero lo hace, Si lo no, hace, ¿no? El problema ¿sabes es qué pasa? Pues tengo que decir que normalmente las asistencias funcionan muy bien. No las tienen las compañías, como sabéis, Sí, lo sé, sino lo sé. que, bueno, Pero hay alguna. lo tienen aparte, pero las asistencias suelen funcionar bien. Pues tenemos que cambiar de sección. Nos queda, como siempre, 40.000 cosas que voy tachando. Cambiamos de sección. Bueno, hace unos días leí una noticia que la verdad es que me dejó bastante impresionado, igual la sabéis, y es el número de incendios que se produjeron en España en 2016. Voy a pedirles a ustedes que me imaginen, a usted que estáis sentado en el sofá tranquilamente, y a usted que también nos está viendo ahí encima de la cama, y alguno otro que está en mesa al comedor, piensen ustedes cuántos incendios diarios se produjeron en España el año pasado. Paula, ponlo tú ahí, luego me lo enseñas a ver. Vale. Imagínate, ¿cuántos? Vamos a hacer, venga, pon ahí el número. El número que tú crees que se pudieron hacer. Pon el que sea, la cámara nos lo enfocará. Venga, ya han pensado ustedes. Sí, en España, sí, diarios. ¿Diarios? Diarios, sí. Pues diarios, no sé. De todo tipo. 30. Pon ahí, bueno. Enséñalo a la cámara para que vean que pones 30, ¿eh? No sé si se verá, no se ve muy bien. Bueno, 30, no sé si no 30 diarios, no sé, bueno. 30 diarios. ¿Cuántos piensan ustedes? ¿Cuánto piensa usted que se han hecho? Son 44 incendios diarios que se han producido en España. Bueno, no durante estuve el tan 2000, lejos, ¿eh? No, afinaste. Afinaste. Lo cual hacen 16.000, si la multiplicación está correcta, más de 16.000 incendios durante todo el 2016, con 175 fallecidos, aunque parezca mentira. El año pasado, en 2016. Sí, que a veces solo hablamos del tráfico, pero hay otras más causas. 175 fallecidos, y por desgracia Asturias, en este caso, ocupa el cuarto lugar, no en número de incendios, pero sí el cuarto lugar en número de víctimas. Pues para que vean ustedes la cantidad de incendios, la verdad es que me sorprendió. Lo he traído porque me quedé sorprendido, no creía que hubiese tantos. Hay muchas campañas de prevención que hacer en determinados comportamientos, pues ha habido casos eso de la gente que va a fumar a la cama, sí, donde hay prendas de fácil ignición, pues los pijamas o la ropa, y gente que se queda dormida con el cigarro mientras ve la televisión. No, curiosamente se produjeron 17 fallecimientos todavía por eso que estás comentando, por lo que se llama descuidos del tabaco. Sí, eso en geriatría, esa gente mayor que ya no controla demasiado y hay que a veces hacerles ese tipo de información, decir, oiga, tenga cuidado donde fuma, cómo fuma, porque eso se queda en el sofá, la espuma esa del sofá se prende, y a veces no es el incendio, es el humo que desprende, que es el que hace que fallezca. Sí, no. Pues para que esta es una información de Fundación Mafre y Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, la verdad es que me dejó impactado porque no me imaginaba. Yo de entrada, antes de verlo, no hubiese dicho ni 30 diarios. Tengo que reconocerlo, Paula, que en ese caso ha sido bastante mejor que yo. Sí, bueno, la mayoría está pendiente. Sí. La mayoría, por supuesto, con aparatos de calor y en los meses de invierno, la mayoría de los incendios, por desgracia. Porque, bueno, independientemente de eso, 175 fallecidos son muchos fallecidos también. Son mucha gente para un año. También salía una noticia, ahora quieren poner, una manta las mantas ignífugas para homologarlas para que puedan, para los pequeños incendios en casa, cuando una sartén o cosas por el estilo, utilizarlas. Son unas mantas que son ignífugas, y lo que se trata es que cuando hay un incendio pequeño se tira encima de la sartén, por poner un ejemplo, de lo que esté así en la cocina, y apagan el fuego porque no dejan pasar el... APCAS en unas jornadas que hicimos a los ponentes que siempre colaboran
como puede decir, sin honorarios, se le regaló una caja así de plástico donde tienes unas cuerdas y sale una manta de esas que es para fuegos pequeños, de los inciernillos o de un pequeño fuego en una estufa, etcétera, y me parece muy práctico porque es una cosa fácil, que ocupa poco, que la tienes metida en un armario y te... Sí, Bueno, tampoco un extintor ocupa mucho. Tampoco. O sea que yo los tengo, seguramente estarán caducados, pero tenerlos tengo. El problema de los extintores es que en una empresa, como obligatoriamente Tienes tienen que pasar, exactamente, sí. el problema es que en casa pues casi nadie lo... Yo también tengo uno y tampoco lo... Hay gente que los lleva en el coche, los tal, ¿vale? pequeñitos, Con eso. porque a veces un pequeño incendio en el coche de dejar que No, se... yo siempre lo llevo en el coche y en casa tengo dos. Pero lo del coche procuro que estén más o menos en el coche. El de casa, lo miraré luego. O sea Bueno, ahí, el otro día, como esta tercera sección siempre ponemos cosas relacionadas con el... Perdón. Con siniestros y... Bueno, Bueno, siempre sacamos noticias, ¿no? Que llaman la atención. Llamativas, ¿no? Llamativas, sí. Y el otro día, creo que yo un sí, siniestro de... No, un siniestro, coche. una declaración de un siniestro. Por favor, poner la foto 6. Esa es una declaración real de un siniestro de autos, ¿vale? Tal como está leído, yo realmente Sí, si me llega, lo que no tengo claro es si es un accidente de circulación o es un intento de homicidio camuflado con tal, ¿eh? El hombre quiso decir que intentó evitarlo, pero que al revés, hace lo contrario. sí, parece que intentó matar a los... Un día me contaba también, tenías una cosa muy curiosa también de uno que se había dormido, ¿no? Sí. Bueno, de dormidos tengo varios, pero uno que decía en el parte, dice, llevaba 40 años conduciendo y cuando me desperté estaba en la cuneta. Claro, sí, después de 40 años pero ese parte yo cuando lo vi digo, bueno, el hombre intenta decir que quiso evitar el accidente, pero tal como lo declara parece que quería que fue a ver si lo mataba de una manera o de otra, hay otro tema que esto se lo comenta a ustedes. Supongo que la mayoría no lo hacen, evidentemente, porque son gente seria y responsable, pero ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que declara que el conducir sin carné, aunque no se produzca ningún accidente ni se vaya conduciendo mal, es un delito. Eso es una sentencia. Me parece es un riesgo, pero bueno, eso me parece lógico. Sí, pero bueno, antes era como que tenías que hacer algo en caso de que se hiciese... Sí, pasa como con el alcohol, que también se ha bajado la tolerancia y se ha puesto en la ley de que si tú tienes el alcohol por encima de una tasa, ya de por sí eso ya es una penalización, independiente, porque antes era que según la influencia que el alcohol haga en la conducción. Entonces todo el mundo dice, no, yo es que hasta borracho conduzco como Fernando Alonso, y eso no es cierto desde el punto de vista médico, pero claro, la ley no te permitía. Ahora han dicho, no, mire, si usted lleva por encima de esto, ya es un delito y le vamos a... Pues en este caso es el conducir sin carné... Yo lo veo bien y me parece mucho más simple. Vamos a ver. A ti te piden unos requerimientos para llevar el coche. Si no los estás cumpliendo, estás fuera de la ley. Es que se supone que no los tienes. Claro, no los tienes, se acabó. O sea, sí, pero antes era como falta administrativa, era más... Ahora ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que parece, bueno, dicen que siente jurisprudencia porque debe ser interpretación, y el conducir sin carné, sin que pase ningún accidente, sin que tal, es delito, simplemente es delito. No sé, bueno, me parece bien y una forma de prevenir accidentes. Sí, yo creo que sí, porque en el fondo nos hacemos, aunque también hay, no sé si lo habéis oído, que el carné por puntos empiezan a considerar ya que está como, ya pasó en Alemania, como que la gente se ha acostumbrado y empieza otra vez a ser más descuidada, que ya no le da tanta... Hay que endurecerlo un poco, ¿no? Tanto miedo. Sí, es cierto que después mucha gente consulta y dice, si yo tengo 15 puntos, sí. yo no me quitan puntos, entonces esto hay que hacer las cosas muy mal, ¿no? Yo creo que ahí van a ajustar un poco más para que la gente, cuando estés un mes sin carné, ya te darás cuenta de que... Bueno, evidentemente no lo va a mirar igual los que estamos conduciendo todo el día, que el que coge el coche de vez en cuando, sí, claro, eso... Pues, señores, finalizamos un nuevo programa de Mundo Seguro. En este caso quiero agradecerles a los dos peritos que nos han acompañado,
que amablemente han venido otra vez al programa a contestar las Que preguntas. yo creo que les deberían hemos volver hecho. otro día, que nos hemos quedado cortos. Pero bueno, ya les tendremos que dejar, después del turrón, que además, si no, nos van a pedir que les invitemos a turrón y ya va a ser. Dale, y Cuando queráis, nos llamáis, estamos encantados. y muy agradecidos. esperaremos otra vez, porque sí, quedaron muchas preguntas. Evidentemente, y a ustedes que nos siguen todas las semanas, evidentemente agradecerles su atención y su fidelidad. Les esperamos la próxima semana en Mundo Seguro. Buenas noches y buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.